Hola a todos. Bienvenidos a este MDM sobre indecidibilidad y lenguajes recursivos. Hoy vamos a analizar un problema interesante, determinar si el lenguaje de cadenas que comienzan y terminan con el mismo símbolo es recursivo. Este concepto forma parte de los fundamentos de lenguajes formales y la teoría de autómatas. Comencemos. Consideremos el alfabeto formado por los símbolos 0 y 1. El lenguaje que queremos analizar incluye todas las cadenas que empiezan y terminan con el mismo símbolo. Por ejemplo, las cadenas 010 y 101 pertenecen al lenguaje porque su primer y último símbolo son iguales. Sin embargo, cadenas como 10 o 0011 no pertenecen porque no cumplen esta condición. ¿Cómo podríamos entonces determinar si este lenguaje pertenece a la clase de lenguajes recursivos? Pausad el vídeo para intentar responder a la pregunta. La respuesta sería que para clasificar el lenguaje necesitamos analizar si hay un algoritmo que pueda decidir, siempre y sin fallar, si una cadena pertenece al lenguaje. Un lenguaje recursivo, OR, es aquel para el cual existe un algoritmo que siempre puede decidir si una cadena pertenece o no al lenguaje. Esto significa que para cualquier entrada, el algoritmo responde sí o no y siempre termina. Por ejemplo, si definimos un lenguaje como todas las cadenas que contienen al menos un 1, podemos diseñar un algoritmo que recorra la cadena buscando un 1. Este proceso siempre termina, y por eso es recursivo. Pregunta para los estudiantes. ¿Qué pasaría si no encontramos un algoritmo que siempre termine? ¿Podríamos considerar el lenguaje recursivo? Recordad pausar el vídeo para contestar. La respuesta es no. Si el algoritmo no termina para alguna entrada, no podemos clasificarlo como recursivo. Eso implicaría que el lenguaje no tiene una decisión garantizada para todas las cadenas. Si el algoritmo no siempre termina, entonces estamos hablando de lenguajes recursivamente enumerables, OR. Estos lenguajes son semidecidibles. El algoritmo puede encontrar una respuesta sí, pero puede no terminar nunca si la respuesta es no. Por ejemplo, para un lenguaje infinito como todas las cadenas con una cantidad infinita de ceros, no podemos garantizar que un algoritmo termine si la respuesta es no. Pregunta para los estudiantes: ¿podríamos clasificar nuestro lenguaje en RE si al menos encontramos una manera de verificar las cadenas válidas? La respuesta es que sí. Si encontramos un método que pueda verificar las cadenas válidas aunque no termine para las no válidas, el lenguaje sería RE, pero no necesariamente recursivo. Ahora volvamos a nuestro lenguaje, cadenas que comienzan y terminan con el mismo símbolo. Podemos identificar una propiedad clave y es que, para pertenecer al lenguaje, el primer y el último símbolo de la cadena deben coincidir. Esto significa que podemos ignorar el contenido del medio. Basta con comparar el primer y el último símbolo para decidir si la cadena pertenece al lenguaje. Pregunta para los estudiantes: ¿cómo podríamos implementar un algoritmo para verificar esta propiedad? La respuesta es que podemos verificar si el primer símbolo es igual al último. Si lo es, la cadena pertenece al lenguaje; si no, no pertenece. Esto no depende del tamaño de la cadena, por lo que el proceso siempre termina. Diseñemos un algoritmo simple para decidir este lenguaje. Primero, leemos el primer y último símbolo de la cadena. Luego, los comparamos. Si son iguales, la cadena pertenece al lenguaje. Si no, la cadena no pertenece. Este proceso es directo y siempre termina porque solo estamos comparando dos posiciones fijas. Pregunta para los estudiantes: ¿qué nos indica este algoritmo sobre la naturaleza del lenguaje? La respuesta es que el algoritmo siempre termina porque solo compara dos posiciones fijas en la cadena. Esto nos confirma que el lenguaje es recursivo. Para resumir, el lenguaje que contiene cadenas que comienzan y terminan con el mismo símbolo es recursivo porque existe un algoritmo que siempre puede decidir si una cadena pertenece o no. Además, este problema es mucho más simple que problemas indecidibles que analizaremos en el futuro. Pregunta para los estudiantes:
¿Pueden pensar en un lenguaje similar que podría ser indecidible? Hagan el ejercicio de escribir un breve resumen de lo aprendido y luego respondan a la pregunta. La respuesta es que un ejemplo sería un lenguaje que dependa de una cantidad infinita de información para decidir, como el problema de la parada. Este tipo de lenguajes no tienen algoritmos que terminen para todas las entradas. Gracias por participar en este MDM. Recuerden que entender la clasificación de lenguajes es clave para avanzar en teoría de autómatas. Si tienen dudas o quieren discutir más ejemplos, no duden en preguntar. Nos vemos en el próximo módulo.